En las sombras de la guerra y el dolor se le... Bienvenidos a Tras la Armadura Project, un capítulo de Huellas de Acero, final de tercera temporada. Hoy pues ya cerró hace 8 días, pero como es habitual, hacemos el análisis de los episodios enfrentados con un libro que es El arte de la resiliencia de David Sandúa. Hoy cerramos la tercera temporada con un viaje especial, un recorrido por 10 historias de vida, 10 veteranos que nos enseñan que la verdadera fuerza no está en las armas, sino en la resiliencia. La resiliencia, John, la resiliencia. Ese término que lo escucha uno en tantas partes, ¿sí? Pero que en este libro de Sendúa, que es el arte de la resiliencia, no nos dice que no es un don, sino que es un proceso que se construye, que lo construye el ser humano, en el caso de nosotros, en el veterano, que lo construye a partir del dolor, visto no como dolor, sino como un propósito de construir una nueva vida mediante la disciplina, que se convierte también en fuerza, y buscando una esperanza, John, que finalmente puede ser o se podría tomar como si fuera una brújula que guía el destino de este veterano. Esta temporada, como lo dices tú, está cargada de un gran proceso o de un gran componente de resiliencia. Y recordemos, Sama, que abrimos la temporada con un ejemplo poderosísimo que fue el de Walo Velandia, protagonista de la Operación Jaque, un hombre que descubrió que la victoria no es vencer al enemigo, sino sanar vínculos y levantar la voz de un país entero. Su mensaje fue claro: el miedo no te define, lo que haces con él, sí. ¿Qué es lo que más te impactó en la historia de Walo? Es que la historia toda, o sea, la historia toda full, ¿no? Walo es un veterano que siendo teniente ya era Cruz de Boyacá. Y los entendidos en el asunto sabemos que la Cruz de Boyacá es la máxima distinción que puede dar el Estado colombiano a uno de sus soldados. Y a lo largo de su carrera, pues fue acumulando éxitos, y llega un momento en el que nos cuenta que de venir de ser una gran figura pública o en el entorno militar, nos comenta sus procesos de transformación, sus nuevos trabajos, sus nuevos retos, la nueva forma de ver el mundo, y lo cuenta o lo contó con carácter, con tranquilidad, con una fuerza interior en la que realmente uno puede identificar a una persona resiliente, John, ¿sí? O sea, él realmente, cuando habla de su transformación, de haber colgado la armadura, y nos cuenta ese nuevo escenario de vida, realmente uno dice, oiga, lo que dice Walo Velandia tiene toda la razón. O sea, me le quito el sombrero y lo que diga es, como dicen por ahí, es palabra seria, si se puede decir. Así es. Y después de eso vino Elber Delgado, ¿sí? ¿Te acuerdas? Sí. Nos enseñó que, bueno, que la verdadera valentía no era portar el uniforme, portar las armas del Estado, lógicamente, las armas, la legalidad ante todo, sino que era aprender a escuchar a las personas, asumir vocería, por ejemplo, esa vocería que él empezó a tomar de sus amigos, sus compañeros, los soldados, sabiendo que él ya se había preparado como abogado, y digamos lo que ser humilde, una persona humilde, y escuchar. Creo que esa fue la mayor enseñanza que nos pudo haber dejado el episodio de Elber, es escuchar más que imponer ideas, ¿no? Así es. También está el episodio de Héctor Rangel, ¿no? Que es enfermero militar que transformó su vocación en liderazgo social, realmente. Nos recordó que el servicio es la respuesta más resiliente, porque a través de todos sus conocimientos empezó a ayudar y a construir comunidad en Latinoamérica. El impacto es en 32 países, recuerdo muy bien que él nos contó. Entonces es allí donde a la comunidad y para todos nosotros decimos: haz de tu servicio tu brújula. No se trata de ti, sino de lo que construyes con otros, ama. Y él
Y él, al término de ese episodio con Héctor, surgió la idea de crear un nuevo escenario donde seguimos dándole voz a los veteranos. Y ya está en TikTok ese escenario de colaboración entre nosotros los veteranos, ese escenario en el que seguimos siendo voluntarios en ese proceso de darle voz a nuestros compañeros veteranos, y digamos que demuestra que el fin último del proceso de voluntariado no es nada distinto a poder ayudar a otra persona sin esperar nada a cambio, que haya algún tipo de contraprestación. Simplemente si hay un espacio, que hoy día el tiempo es lo más valioso, tú lo has dicho, permanentemente lo hablas en los programas. El tiempo traducido en recurso económico es muy alto. Y cuando uno saca de su tiempo y se lo ofrece a la comunidad de veteranos, a los amigos, obviamente sin esperar en nada a cambio, yo creo que trasciende uno en sensaciones, en sentimientos y en algún momento yo creo que hay un sentimiento que empieza a nacer en uno que es la satisfacción, ¿sí? Como que la satisfacción de ayudar a otra persona y decir, hombre, yo pude ayudar y ya, simplemente con eso ya uno se siente contento, se siente tranquilo y se siente listo para la siguiente ayuda que uno pueda brindar. Yo creo que parte del camino a la felicidad, que hay tantos autores y tanta gente habla de eso, creo que la bondad o dar antes que exigir es es algo muy gratificante. Poder ayudar, yo creo que te devuelve una sensación una sensación invaluable, una sensación no material de sentirte bien al ayudar a otra persona. Recuerdo el episodio del coronel Julio Prieto, cuando en sus confesiones hizo dos confesiones que a mí me parecieron o me parecen fundamentales y hoy las quiero retratar, abro comillas. La primera confesión de él fue: el retiro me tomó sin un plan B. Esa Sí, fue una sí, confesión que sí él me la acuerdo. dijo así, cruda. Digo, yo esperaba tal noticia, no me llegó y quedé sentado. Y la segunda confesión, abro comillas, de él fue: la muerte es como el retiro, tarde que temprano le llega a todo aquel que esté en servicio activo, y esto me permite ir a los antecedentes de la primera temporada y de la segunda temporada. Porque en la primera temporada, con mi coronel Elber Verdugo, Ujú. una de sus aportes de él fue: construyan un plan B, tengan un plan B, piensen en un plan B. Dos temporadas después sale una persona, un veterano, que dice: no tenía plan B. Es totalmente conectado, es totalmente coincidente. Y en los capítulos de inicio de Tras la Armadura recuerdo también cuando hablábamos de que el retiro es como la muerte. Solo que la muerte natural, nadie sabe lo que pasa después de la muerte natural. Hoy los que están en servicio activo, que están vivos, haciendo la similitud de que están vivos, tienen la oportunidad de saber qué pasa después de la muerte, que son los veteranos, los que están contando a través de Tras la Armadura, a través de Voces de Honor, qué pasa después de la muerte, a qué se enfrentan y de una u otra manera se pueden alistar. Y allí unimos con el libro de David Sandúa, donde dice: no controlamos los eventos, pero sí nuestra preparación. Por eso ensaya tu futuro hoy. El retiro, como la vida misma, llegará. Y date cuenta algo que quería agregar a lo que estás hablando, John, y es que aparte de saber qué pasa después de la muerte, digámoslo así, o qué pasa en ese escenario, en ese nuevo escenario, nuestros invitados han tenido en su gran mayoría carácter en el contar, carácter, sinceridad en el contar sus historias. Y cuando la historia está mediada por el carácter, la seriedad y digámoslo, la cercanía de un veterano, pues esa dimensión que le espera al que está activo, pues es esa dimensión que está allí, o sea, está em, digámoslo, mediada por un par, por alguien que es similar al que está activo y de pronto en algún momento no la tiene clara todavía de qué puede llegar a pasar después de. Por ejemplo, en el episodio que siguió, que fue el de Sergio Areiza, uno de los grandes oficiales
o de los pocos oficiales que han sido formados en escuelas de formación militar de otros países, como fue West Point en Estados Unidos. Sergio nos cuenta esos dos procesos de shock que él tuvo que enfrentar, que fue el de niño o el de joven que entra, que viene de la región colombiana a la capital a hacer sus estudios, y el de el joven también nacional colombiano que sale al exterior a estudiar en otro país, y cómo haber creado capacidades personales, por ejemplo, el caso del el bilingüismo, cómo haber creado esas capacidades le permitieron adaptarse a esos otros escenarios que son desafíos, ¿no? Son desafiantes, pero que cuando la persona tiene ciertas capacidades que las ha ido cultivando, pues cuando se presentan esos escenarios, básicamente lo que la persona tiene que hacer es un proceso de adaptación, ¿no? Y llegar y, bueno, ¿cómo es el asunto? Visualizar ese escenario, o como llaman para mirar cómo está el arte, cómo es el estado del arte, cómo está la situación, y empezar a crear sus estrategias de adaptación para ser exitoso. Yo en este momento quisiera preguntarte, de pronto, John, nosotros que ya estamos al otro lado, ¿cuál ha sido tu mayor reto de adaptación después de haber colgado el uniforme? Bueno, Sama, para mí yo siento que las cosas o lo que más me costó trabajo a mí retirarme fue, después del retiro, perdón, fue que durante el servicio activo yo construí una manera de vivir que en términos militares podría llamarse cuadriculado. Entonces a mí me gustaba mucho la disciplina, las normas, los manuales, y yo vivía en ese mundo. Para mí eso era espectacular porque siempre había una línea, Ujú, siempre habría una línea. Entonces yo era absolutamente feliz porque para mí no cabía otra cosa. O sea, si te dice alguien que no lo puedes hacer, yo ni siquiera contemplaba hacerlo porque para mí era espectacular. Yo durante como unos 10 años, tal vez, no me acuerdo, los últimos 10 años de servicio, yo, no sé, por mi manera de ser, por mi manera de ver la vida, yo solo utilizaba, por ejemplo, camisas blancas, eh, un mismo color de pares de medias, una misma marca y un mismo color de ropa interior, porque a mí me gusta vivir así, o sea, me gustaba vivir así. Entonces, mi vida era así, líneas, tan, sí, líneas cuadriculadas, tan, tan, tan. De este cuadrito puedes saltar a este, de este para este, y hay una margen del ya. cuaderno, y ya, yo no me salía de ella. Cuando ya me vuelvo veterano, pues resulta que aquí no hay eso. Hay, pero obviamente están mucho más lejos de tu vida, Ujú, ¿no? Están mucho más lejos, están como en los límites de la sociedad. O sea, tú estás aquí chiquitico y están en los límites de la sociedad. Cuando tú estabas activo, tenías unos límites más cerca de ti, más cerca en el grado, en el cargo y en lo que estabas viviendo. Para mí, adaptarme a eso realmente me costó. Y me costó porque de cierta manera, sin querer, en esa pérdida o en esa ausencia, pude adaptar algunos otros modelos que veía, pero que después terminé aceptando que no me hacían bien para mí. O sea, que no me hacían sentir bien porque no era yo, no, o sea, no era yo. Entonces, reconocerme, mirarme en el espejo y decirme, ok, puedes vivir, o sea, puedes construir tus propias cuadrícula y vivir con tranquilidad y vivir con un poquito de tranquilidad. Y tampoco eres el salvador de nadie, porque tampoco te volviste un veterano para salvarle el mundo, para salvarle la vida a unas personas que nunca han conocido la manera de vivir. Entonces tú no les podías venir a hablar de disciplina, porque dicen, perdón, no, es que la vida no es así, porque simplemente no fue. Entonces, para mí, primero, adaptarme a un mundo con reglas mucho más amplias, me costó. Segundo, reconocer que no era el salvador de nadie, ni era mi obligación imponerle a alguien mi manera de vivir. Tercero, reconocer que aunque yo viera la vida así, no estaba mal. Hoy sigo usando el mismo color y el mismo par de medias,
la misma marca de ropa interior, el mismo color. Ya no uso camisas blancas, pero ya solo uso camisas rojas sin estampados, porque no me gusta estar tomando decisiones de pronto, o no me gusta estar enredándome la vida con esas cosas que para mí, para como yo veo la vida, no son trascendentales en mi manera de ver. Ujú. Ese es como lo que más, el trabajo que más me costó, Sam. Pero igual, se da uno cuenta que son cosas que se pueden ir manejando, se puede ir organizando uno de tal forma que encajen en en el nuevo escenario de vida, porque a veces de pronto cuando uno está activo, yo me acuerdo que tenía amigos que ni siquiera salían del batallón, o sea, su vida toda giraba en torno a lo que estaba haciendo dentro del batallón o dentro de la unidad militar. Entonces, em, 24/7, uno trabaja 24/7 en el ejército, en el particular donde nosotros estábamos trabajando. Y pues al estar 24/7 y estar dentro de un batallón, pues uno adquiere unos hábitos de levantarse, unos hábitos para ir a hacer ejercicio, unos hábitos para trabajar. Y hay mucha gente que dentro de esos hábitos no está el estar afuera con la gente, o sea, ir a fiestas, ir a reuniones, colocarse ropa a la moda, nada. Yo me acuerdo, salía uno a permiso y uno le ponía la ropa que tenía todavía hacía 5 años, 6 años. Entonces, la gente a veces le burlaba a uno porque no había, como que uno estaba salido de moda, salido de tiempo, ¿sí? Es un cuento. Pero bueno, ahí uno se va adaptando y los procesos se van dando de tal forma que llega el momento en el que haciendo la tarea uno está con sus hábitos, con su forma de ver el mundo y con su forma de pensar, está al otro lado, ya en el escenario civil y tranquilo, avanzando y avanzando. Y luego de ese escenario en el que estuvimos, del episodio en el que estuvimos hablando con mi coronel y con los otros participantes, llegamos al de mi soldado Carlos Lozano. ¿Se acuerdas de mi soldado Carlos Lozano? Nos comentó el proceso con su disciplina de... Yo digo que la disciplina se fortalece en el medio castrense, John, pero hay hartas raíces de esa disciplina que vienen de la casa, ¿sí? Y las raíces de Carlos Lozano en particular vienen de un escenario del campo, de una persona que está allá guerreándola y tal. Y como dice Sandúa en su libro, va construyendo, va avanzando, y mientras va avanzando y va recibiendo em, diferentes estímulos del exterior y de todo lo que lo rodea, eh, va construyendo. Esa disciplina es clave en los procesos de resiliencia. A mí, yo sí se lo digo sinceramente, a mí me cuesta a veces encajarme en esos procesos de disciplina porque al quitarme la armadura, em, dejé atrás muchos temas de disciplina, ¿sí? Y volver a adoptar procesos que necesitan de ser disciplinados me ha costado, pero bueno, ahí vamos dándole a la tarea. Mira que Luis Mellado Ajá. es un episodio genial porque Luis Mellado pasa de oficial del ejército a un referente en compliance en Latinoamérica también, al igual que Héctor, ¿no? O sea, su impacto no se queda en el país, su impacto va a toda la TAM. Él lo resumió con una frase monumental y es: la disciplina vence a la inteligencia tarde que temprano. Por eso a la comunidad le recomendamos, o Luis recomienda, diseñen sistemas de hábitos que te puedan sostener incluso cuando la motivación falle. Yo en algún momento digo que hay como tres cosas para hacer actividades, que son la disciplina, la motivación y la constancia. ¿Ok? Son tres cosas. Y yo digo, la constancia es una tabla, es como la tabla, ¿ya? La motivación es el clavo, es la puntilla, ¿ok? Y la disciplina es el martillo. Tú puedes tener el fin último es, obviamente, introducir la puntilla dentro de la tabla de madera, ¿no? Es la meta que tú te traces. Tú puedes tener constancia, pero si no tienes motivación y si no tienes el martillo, no va a pasar nada. Puedes tener motivación, estoy muy motivado, pero si no tienes la superficie y no tienes el martillo, puedes ser un clavo de acero espectacular.
puedes tener mucha disciplina, de ser un martillo, mejor dicho, del metal más duro del mundo, pero si no tienes el clavo y si no tienes la tabla, no va a funcionar. Y es allí donde o sea, lo que va a introducir el clavo dentro de la tabla son los golpes de la disciplina. Tan, 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 tan. Hay momento que tú pierdes la motivación, o sea, se descacha el martillo del clavo, ¿no? Ujú. Y no entró. ¿Por qué? Porque no estás, o sea, no estás lo suficientemente motivado, ¿sí? Hay ocasiones en que la constancia no está, porque, no sé, porque te enfermaste, porque te dio una gripa, porque surgió algo, ok, pero si la disciplina está ahí, pin, 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 ese clavo está dentro de la madera fuerte hasta el tope y logras tu meta. Es como una metáfora, como un símil que yo construí hace un tiempo de decir tres cosas que se necesitan para lograr cualquier cosa. Son esas tres, pero definitivamente la disciplina es ese martillo ahí todos los días, todos los días, todos los días, que con dolor va a entrar, ¿no? Sí, y bueno, y creo que en el ejemplo muy, muy gráfico, muy buen ejemplo, puede que exista lo que acabas de decir, el dolor, pero en otros escenarios la disciplina está ahí, está ahí, está ahí y seguramente no va a causar ninguna fricción, ningún tipo de dolor, sino que permanece allí y al estar allí, pues básicamente lo que está generando es que se cumpla el objetivo. Y después llegó, después de este episodio, el de Luis Mellado, llegó el episodio de Luis Barajas, un héroe de la policía, con unas historias. Yo creo que nos va a tocar hablar con Luis para que nos acompañe en Voces de Honor y allí nos cuente las tomas de la guerrilla a los puestos de policía, las emboscadas que tuvo que vivir, porque unas historias bastante, bastante fuertes en el marco del conflicto. Y él nos abrió su corazón, nos abrió y nos habló con una sinceridad que pocos podemos tener a la hora de contar nuestros dolores. Y comenta sobre su infancia y cómo vivió él de pronto con la ausencia del cariño de un padre, ¿no? Sandúa lo llama en el libro la narrativa del sufrimiento. Pero cómo con ese dolor y esa seguramente frustración, no sé, puede llamársele también a eso, pues no se volvió, no se encadenó a eso, sino que lo utilizó para que fuera el combustible para ser más resiliente. Entonces logró salir adelante, logró entrar a la policía, logró sobrevivir a tantas cosas que nos contó. Y bueno, hoy día finalmente em, es un veterano de honor, una persona que vive con mucha tranquilidad, monta su bicicleta, o sea, ya cruzó el umbral más allá de donde, pues, donde muchos quisiéramos poder estar, que ya es un momento básicamente de tranquilidad permanente, ¿no? Así es. Allí es donde podemos mm, no recapitular, pero sí mencionar con plena certeza de cómo los 10 episodios navegaron por dificultades que terminaron en aprendizaje. Todos, todos, sin victimización, sin pobrecito, unas dificultades, un par de dificultades, diferentes dificultades, no solo una, diferentes, pero todos con diferentes estrategias, con diferentes tácticas, fueron avanzando hasta lograr convertirlas en aprendizaje. Eso no significa que el aprendizaje haya terminado, significa que aprendieron de esas dificultades para afrontar unas nuevas dificultades, porque yo creo que de eso se trata la misma existencia, de eso se trata vivir. Disciplina, eh, dolor, transformar, aprender, para tener algún día esperanza de que el mañana va a ser mejor. Y cuando hablamos de esperanza, me acuerdo mucho del capítulo de Iván Perdomo, Ujú, que fue un capítulo muy bacano también, porque nos recordó algo que ya fue hace 5 años, Sama, fue hace 5 años. La pandemia fue hace 5 años, pero parece que hubiera sido ayer y también parece que nunca hubiera sido, porque
Ujú. Después de ese capítulo, la siguiente semana, yo todo el día tuve el capítulo en la mente y a donde salía yo decía, oye, qué raro que hoy estemos haciendo las cosas que en algún momento estuvieron prohibidas como si nunca hubiera pasado. O sea, se nos olvidó por completo. Entonces, Iván Perdomo enfrenta la pandemia después de 17 años de carrera militar y él descubre que la disciplina por sí sola no basta, que la esperanza es el último recurso del resiliente. Y allí es donde decimos a la comunidad, cuiden su esperanza porque es la última línea de defensa de nuestras dificultades o de nuestra vida. Ese episodio de Iván estuvo muy bueno porque nos hizo recordar la fragilidad, ¿no? La fragilidad del sistema, si se puede decir así, porque llegó una pandemia, hermano, y hizo parar a todo el mundo, ¿sí? O sea, hasta el que no quería asumir esas restricciones de movilidad y todo ese cuento, lo tuvo que hacer a costas de una cantidad de personas que murieron en el marco de la pandemia. Y de ese noveno episodio pasamos al cierre de esa tercera temporada tan bonita, ¿no, John? Tan cargada de historias de resiliencia. Y no pudo haber cerrado mejor que con una veterana, aparte internacional, que nos contó su historia de vida en los claustros militares, en las aulas. Siendo muy joven, entra a su carrera militar, 15, 16 años, la única mujer en su promoción, todo el mundo le decía no lo va a lograr y ella luchando, 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 salió adelante con su carrera de suboficial en el ejército argentino, pero aún así visualizando un futuro y buscando ser feliz, digo yo, a mitad de su carrera toma la decisión de hacer un cambio radical en, en, en su vocación dentro del servicio, cambió su orientación vocacional dentro de una especialidad a otra. También de por sí eso ya es jodido. O sea, si ya era fuerte haber luchado por entrar a un ejército y salir avante, a la mitad de su carrera toma la decisión de hacer otro cambio y hoy día está dedicada a trabajar en esos escenarios eh, de, de salvamento, de enfermería, de primeros auxilios. Mire cómo esa decisión que tomó estando activa le terminó trascendiendo cuando en el momento de colgar su uniforme le abrió unos escenarios laborales después del servicio supremamente amplios y creo que nos permite entender que el ser fiel a esas convicciones, ser fiel a esa identidad, incluso cuando de pronto las personas u otras personas duden de lo que el veterano o la veterana está haciendo, finalmente la está sacando avante porque también nos contó que había ido a Colombia, que ha estado por Sudamérica moviéndose, dando clases, dando charlas. Es un escenario muy bonito. En últimas, uno de los factores comunes también fue la esperanza, John. Aparte de la resiliencia, la esperanza fue un factor común durante todos estos 10 episodios. Esperanza e identidad, porque todos, después de su veteranía, tuvieron que enfrentarse a construir una nueva identidad. Es lo que pues, pues está claro, pierdes una identidad, pues es normal, o sea, pocas profesiones en el mundo, un médico después de 25 años no deja de ser médico, o sea, no dice un día, mañana voy a ser mecánico, un Ujú. ejemplo, o voy a hacer no sé qué cosa, no, es un poco complicado, es un poco diferente, no complicado, diferente. Sama, ¿qué parte de tu identidad hoy no negociarías nunca pase lo que pase? No, estoy en ese proceso porque pues hace poco me retiré, no, hablando de términos de tiempo, porque yo salgo en el 21, estamos en el 25, estoy ajustando 4 años de haberme retirado. Pero esta nueva identidad en la que estoy eh, con espacio de ayudar a los demás veteranos, de estar 100% ocupado en mi familia, en ayudar a mis hijos, a mi esposa y todo eso, yo creo que eso no lo cambiaría. No cambiaría
el disponer de ese activo tan importante que es el tiempo. Es complejo para mí volver de pronto a encasillarme dentro de protocolos, dentro de patrones, dentro de cosas que están diseñadas para que sean así, que hayan unos temas de cumplir órdenes, de cumplir, digamos, que indicaciones como cuando estábamos activos. Creo que ya en eso no hace parte de mi nueva forma de ver el mundo. Seguramente algo de eso me acompañó en mi juventud, una juventud muy abierta, muy espontánea, de cabello largo, que de pronto se aplacó un poco mientras digamos, lo que me ingresé a la institución castrense y dentro de ese escenario, dentro de ese mundo tan bonito que tuvimos la oportunidad de vivir, fui fiel a las instrucciones, a las indicaciones, a las orientaciones, al deber de cómo se vivía allí, pero una vez algo, retomo cosas de mi vida que no estoy dispuesto a cambiar, digámoslo así, ¿sí? Entonces, pues nada, sigo disfrutando de la vida con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, preparándome para, como lo hablábamos hace un rato, como Sergio y otros veteranos, para que en el momento en que ya esté listo, nuevamente de pronto buscar unos escenarios en los que pueda estar de pronto apoyando, como lo hemos estado haciendo aquí, pero ya con otras proyecciones de vida. Sí, yo creo que en mi caso, lo que yo no negociaría en mi nueva identidad o en la identidad que estoy construyendo también, porque lo que tú dices, o sea, somos veteranos, pero somos veteranos cachorros, somos veteranos cachorritos, o sea, apenas estamos caminando los espacios de la veteranía, ¿no? Enfrentados a veteranos de 24, 25, 30 Ajá, años tal de cual. veteranos, pues está uno cachorro. Yo lo que no vuelvo a dudar nunca, que lo dudé, acepto que lo dudé como durante 2 años tal vez, es que la manera en que yo veo la vida está bien, está correcta, no es mala. O sea, porque en 2 años tuve duda, varias personas, es que usted como es militar, es que usted como fue militar, es que aquí no es así. Yo me di la oportunidad de decir, ok, sí, es verdad, de pronto, pero el proceso, el tiempo, me dijo, no, o sea, me demostró a mí, no es porque yo sea militar, no, es que los libros, la literatura, la vida, dice que es así, ¿sí? El Club Ujú, de las 5 AM, Sama, el Club de las 5 AM, tuve la oportunidad de leerlo ya en la veteranía. Y yo decía, te cuento, yo decía, marica, pero este man de qué habla? Si es que esto fue lo que yo hice 24 años. Estar la ropa que usted se va a poner al otro día, marica, eso lo hace uno, pues, todas las 24 noches. años, ¿no? Desde que está en la escuela, Dime, desde que está en sí, la escuela empieza el exacto, desde que está proceso. en la escuela y es un bestseller en el mundo y en una página dice, aliste la ropa la noche anterior. Yo he hecho eso toda la vida. Antes decía a las 5 de la mañana, yo me levanté a las 4:45, media vida. ¿Sí me entendés? O sea, Sí, sí, entonces sí. dije yo, mira. Claro, también hay unas enseñanzas, tengo que reconocerlo, o sea, tengo que reconocer que hay unas enseñanzas que también aplican mucho para los veteranos. Porque sí, tú te levantabas a las 5 de la mañana, sí, tú alistabas la ropa, pero la vida de acelere de un militar es 300 kilómetros por hora. Robin dice, levántate, pero oye, tómate 60 minutos. 60 minutos al día. Los primeros 60 minutos, divídelos en tres. Haz esto medita 20 minutos, respira 20 minutos y ejercítate 20 minutos. Medita, lee y ejercítate. 60 minutos divididos en tres. Si quieres extenderlo, puedes hacerlo, pero haz esas tres cosas para tener un ritmo de vida más balanceado. En eso yo he tratado de hacer porque o sea, sí me sirve, la verdad sí me sirve. Y la meditación, tú la puedes buscar. Yo intenté buscarla de varias maneras, pero la verdad, no por, ¿cómo se dice? No por fanatismo, pero la oración es un buen método de meditación, porque al final la meditación
es ocupar tu mente en algo, en apaciguar tu mente. Y la oración, aunque para algunas personas puede ser repetir algo sin sentido, no, estás repitiendo palabras que están ocupando tu mente, tu cerebro, a través de unas sentencias positivas. Porque yo no creo que alguien crea que repetir el Padre Nuestro es malo. O sea, porque en ninguna parte del Padre Nuestro hay algo que le dice a tu mente que va a ser malo, ¿no? No, pero te puede servir, te puede funcionar. A mí me ha servido porque intenté las otras meditaciones y mi mente no fue capaz, no fue capaz, no fue capaz, no fue capaz. No, no bajó En- revoluciones. Sí, no era capaz, respire, tenga su mente en blanco, no, nada, no la logré. Obviamente se necesita más entrenamiento también, pero en la oración me pareció que lo podía hacer más fácil y lograba mi mente un poquito ocuparla. Creo que eso no lo negociaría hoy, Sam. Pues John, yo creo que con ese gran consejo bueno, venimos con unos hábitos del servicio, ¿sí? Y que gracias al libro del Club de las 5 de la mañana recomiendas a la comunidad que no hay necesidad de hacer cambios porque ya traemos una cantidad de cosas que están orientadas en el libro, pero es que sí esa primera hora del día tiene que ser para el veterano, ¿sí? Tomarse ese tiempo y esos consejos que das ahí. Y creo que pues ya con esto llegamos al cierre de esa temporada, 10 episodios de la tercera temporada cargados de, mm, de muchas historias de resiliencia, esperanza y básicamente lo que nos dice el libro de David Sendúa sobre el arte de la resiliencia es que no llega de forma espontánea, ¿sí? Que se va construyendo y se va construyendo en la medida en que se van presentando eventos y la persona los va asumiendo y se va fortaleciendo. Allí, Sama, recordamos que empezamos de la Operación Jaque, Ujú, sí, señor. Argentina, de la Operación Jaque hasta las aulas en Argentina. Palo con Lucía. De West Point, la mejor academia militar del mundo, Sergio Areiza, a las Ujú. comunidades más humildes de ayuda y de colaboración, que ayuda a Carlos Lozano, que ayuda a Elber Delgado, que ayuda al mismo Héctor, ¿no? De la infancia dura de Luis Barajas, al liderazgo social de Héctor, de Carlos, que están allí, del activista de los veteranos, Sí. Mi coronel Julio César Prieto. de Julio De la- César, de sí, Julio de la César, misma Lucía también. De de la Julio misma César, Lucía de también. Lucía también, ¿no? De Lucía, de esos líderes sociales, de Luis que Ujú. hace compliance Latinoamérica, Héctor, 32 países, Lucía en Argentina, 100.000 personas que está impactando a través de sus clases gratuitas. Y todos coincidieron en lo mismo. La resiliencia se construye en 3 pasos: aceptar, adaptarse y servir. En últimas, John se cuelga el uniforme, pero la resiliencia permanece con el veterano y trasciende. Así es. A la comunidad, gracias por acompañarnos en esta tercera temporada de Tras la Armadura Project. Nos vemos en la próxima temporada, en la cuarta temporada, que viene cargada de cosas, de nuevos capítulos, nuevos invitados, nuevas maneras de extraer la mayor cantidad de información. Estamos aprendiendo todo el tiempo. Los comentarios que nos dejan los leemos, los incorporamos, nos reunimos con todo el equipo, con Nini, con Sama, con Manuel, revisamos, miramos cómo hacer mejor contenido, no se les olvide, estamos en todas las plataformas como @tras la armadura, sus comentarios, suscribirse, activar la campanita, nos ayudan mucho para tener más alcance, realmente para tener más alcance. También les recordamos que Voces de Honor está en TikTok. Muy pronto tendremos un canal de YouTube también donde habrá otro tipo de contenido. Y también estamos trabajando en un proyecto que se llama Seguimiento a la Batalla, que más adelante les estaremos contando. Nuevas lecciones de vida para la cuarta temporada. Les deseo un feliz día sin importar el día que sea que estén escuchando, viendo este episodio y decirles que nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho.
Chao, Sama. Chao, Un chao. abrazo para todos. Sombras de la guerra y el dolor se levantan héroes sin temor.